público o privado para un beneficio indebido, económico o no económico. Ojo, puede ser un beneficio económico y no económico. Por ejemplo, pedir un favor sexual para hacer un favor, eso, por ejemplo, es un beneficio no económico o una ventaja, ¿no? Directa o indirectamente. Puede ser para él o para terceras personas, para agentes públicos o para agentes privados, pero eso vulnerando deberes éticos. Entonces, desde esta perspectiva, también la Defensoría del Pueblo ha definido a la corrupción. Los actos de corrupción implican, ¿qué cosa? El mal uso del poder público, porque hablamos del mal uso del poder público, es decir, el incumplimiento de los principios del buen gobierno, así como de los preceptos éticos formalizados o instituidos en la sociedad, que además tienen un propósito de obtener una ventaja o beneficio indebido. Entonces, si nosotros analizamos los dos conceptos, tanto de la Defensoría del Pueblo como de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, tenemos un denominador común: el mal uso del poder público, incumplimiento de principios del buen gobierno, ¿cierto? Incumplimiento de preceptos éticos formalizados o institucionalizados. Eso es lo que está pasando. Y en el recuadro inferior tenemos el recuadro azulito, ¿ya? Ahí, por ejemplo, tenemos una conceptualización mucho más sincrética, ¿no? Que la corrupción, ¿no? La voluntad de actuar en forma deshonesta. Entonces, ese es otro componente de la corrupción, de manera directa o indirecta. Obviamente, para hacer corrupción, el funcionario público a veces utiliza a terceras personas, pero en el fondo él es el que maneja, él es el hombre de atrás, ¿no? Él es el que domina el hecho de la persona que está al frente, realizando los actos deshonestos. Pero es una voluntad, al final de cuentas, de actuar en forma deshonesta, de manera directa o indirecta. Pero eso que abusando de su poder. Entonces, hablamos de persona cualificada. La persona tiene que tener o tiene que estar investido de poder, no solamente como consecuencia de haber accedido por elección popular a un cargo público electo, sino puede ser por designación, o el funcionario puede acceder a la función pública por concurso público y se le ha asignado una tarea específica para decidir. Por eso es que, abusando de su poder encomendado por la empresa a cambio de soborno o beneficios, con el fin de obtener y retener negocios comprometidos en el juicio de la integridad de quien lo recibe. Entonces, induciendo a esta persona a hacer un acto corrupto o incorrecto. Entonces, en las tres definiciones, nosotros advertimos de que es un mal uso del poder público para sacar provecho, sacar beneficio. Y sacar provecho, sacar beneficio significa negar el bien común, ¿correcto? Negar el bien común, negar el bienestar general, sino siempre el objetivo del corrupto es buscar su beneficio propio. Bien lo realiza él o utilizando terceras personas, ¿tá? Entonces, cuando vamos a hablar de corrupción en el modelo de integridad, vamos a tomar estos conceptos amplios, porque no solamente puede ser una situación que vulnere o que enmarque ese mal uso aspectos económicos, sino también puede ser conductas antiéticas o el beneficio puede ser no económico, pero al final de cuentas son actos corruptos, son actos antiéticos, ¿verdad? La siguiente diapositiva. En ese contexto, aparte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de la Convención Americana, tenemos las normas internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Esta es una de las normas internacionales que, a mérito de los convenios y a mérito del artículo de la disposición cuarta de la Constitución, el Estado firma, y al firmar estos convenios pasan a ser parte de la norma interna y por eso son de obligatorio cumplimiento. Ahí, por ejemplo, ya se pone algunos elementos para que los estados en forma interconectada y en coordinación puedan aplicar algunas disposiciones normativas internacionales. Por ejemplo, ¿cuál es la finalidad de esta Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes? Promover la cooperación entre países
Entonces, los estupefacientes también dejan de ser un problema nacional, porque cuando el estupefaciente sale del país, los países de mayores recursos, sus jóvenes, al consumir estos estupefacientes, su sistema social se destruye. Entonces han requerido o se han dado cuenta de que para solucionar ese problema tiene que haber una cooperación entre países. Lo mismo pasa con la corrupción. Necesitamos cooperación entre otros estados, porque los sistemas financieros no solamente se mueven en el Perú, sino hay sistemas financieros internacionales. Entonces, esta convención de las Naciones Unidas ya hubo implementando algunos mecanismos. ¿Qué cosa? Delitos, ¿no? De producción, fabricación, extracción, preparación, oferta o venta o distribución o envío de cualquier estupefaciente o sustancia psicotrópica. Entonces, lo que busca es sancionar la conversión o la transferencia de bienes, sancionar la adquisición, la posesión o la utilización de bienes comprados con este dinero mal habido de la exportación de estupefacientes. Pero esta cooperación internacional se hace para un objetivo, ¿no es cierto? Para contrarrestar y sancionar tanto la producción, fabricación, extracción o adquisición de estupefacientes y además sancionar, ojo, los malos actos de las áreas de migraciones de los estados, porque a través de pagos corruptos sale la exportación de estos estupefacientes a través de coimas en los órganos de control, tanto en migraciones como en la policía. Entonces, ahí hay aspectos de corrupción que debía sancionarse en coordinación con estos países. La siguiente diapositiva. Estamos revisando con normas internacionales, ¿eh? que han servido como fuente para implementar un modelo de interés a nivel internacional. Tenemos acá otra convención, la Convención de Palermo, ¿no? Contra la delincuencia transnacional. La corrupción, también tenemos corrupción transnacional, pero este es uno de los antecedentes, cómo los países han ido tomando acuerdos para enfrentar en forma global el problema de la organización criminal. Y esta es la Convención de Palermo, firmado en el año 2000 en Italia, ¿no? ¿Cuál era su finalidad? Promover la cooperación, otra vez, cooperación entre países, promover la cooperación para prevenir y cambiar más eficazmente la delincuencia organizada transnacional, ¿no? Participación de un grupo delictivo organizado. ¿Qué significa eso? Dice, grupo delictivo organizado. Es un grupo estructurado. Todo acto de corrupción de gran envergadura no es generado por una persona, es por un grupo estructurado de personas. Entonces ahí la Convención de Palermo ya establece más o menos algunos lineamientos o características para identificar qué cosa es un grupo organizado para cometer un acto, en este caso de crimen organizado o delincuencia organizada, ¿no? Y la otra diapositiva. Por favor, regresa a la otra diapositiva. Hay un punto que me olvidé explicar. En la Convención de Palermo, en el punto 3, nosotros tenemos delito de corrupción. Justamente ahí se incorpora el delito de corrupción. Entonces, cada parte deberá tipificar como delito. Cuando hablamos cada parte, cada país, a consecuencia de este compromiso de la Convención de Palermo, tipificar el delito. Por ejemplo, la promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público de manera directa o indirecta de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en cumplimiento de sus funciones. Entonces, también sanciona la solicitud, no solamente el que promete dar, sino también el que solicita o acepte al funcionario público directo o indirectamente un beneficio indebido. Entonces, en esta Convención de Palermo, en el año 2000, se tipificó y además en la Convención se estableció que cada país tipifique en forma amplia cuándo se puede sancionar y qué conducta se debe sancionar como actos de corrupción.
o como delitos de corrupción. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, seguimos en el texto de la Convención de Palermo, ¿ya? En las características del delito de carácter transnacional, ahí podemos encontrar responsabilidades de las personas jurídicas. Entonces, no solamente se castiga a las personas, sino también a las personas naturales, entiéndase el funcionario, sino a las personas jurídicas, llámese a las empresas, ¿no? Que son instrumentalizadas, como por ejemplo las constructoras, ¿no? Las consultoras, son empresas que tienen registros, su registro de partida registrada en registros públicos, y se instrumentaliza esa persona jurídica para hacer corrupción. Entonces, desde la Convención de Palermo, se tomó el acuerdo de que también las personas jurídicas deben tener responsabilidad, ¿no? De índole penal, administrativo o su disolución. Como ámbito administrativo se puede disolver. Ámbito civil debería pagar reparación civil. Ámbito penal, sus representantes legales deberían responder penalmente, ¿no? Y esto nace desde la Convención de Palermo. La otra diapositiva. Continuando con las normas internacionales que son antecedentes de la integridad y la lucha contra la corrupción, tenemos la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que es la Convención de Mérida, esto es en España. Lo mismo, firmado en el 2003. Si nos damos cuenta, estas normas no tienen más de dos décadas, ¿no? Todos empiezan del 2000. Entonces está en proceso de implementación, es de larga data. ¿Cuál fue la finalidad? Promover y fortalecer las medidas para prevenir la corrupción. Entonces, esto es un tema más específico. Las Naciones Unidas incorporan en su preocupación luchar contra la corrupción en el mundo, y para eso se firma la Convención de Mérida. La segunda finalidad es facilitar y apoyar la cooperación internacional para la asistencia técnica en la prevención y lucha contra la corrupción. Entonces, por eso para el país pasa a ser una política de Estado a consecuencia de la firma de esta Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. ¿Cuáles son los acuerdos? Aplicación de medidas preventivas, implementación de órganos de prevención contra la corrupción. Un órgano de prevención contra la corrupción, por ejemplo, son las oficinas de integridad en las entidades que se vienen implementando. La implementación de códigos de conducta para los funcionarios públicos. Incluso hasta los colegios profesionales tienen sus códigos de conducta, ¿no? Por ejemplo, el código deontológico de la medicina, del colegio médico. En cuanto a la contratación pública, cada estado adoptará medidas necesarias para establecer sistemas apropiados de contratación pública basados en la transparencia. Por eso toda compra y adquisición que hace su entidad debe estar en su portal de transparencia estándar, y es una obligación. Luego vamos a revisar eso. Luego, sobre la información pública, cada estado adoptará medidas que sean necesarias para aumentar la transparencia en su administración pública. Se aplicará medidas relativas al Poder Judicial y al Ministerio Público. Este es un tema importante. Nosotros estamos analizando la integridad pública que se va a incorporar, y vamos a analizar en unos momentos, desde el enfoque preventivo en la misma administración. Y el enfoque sancionatorio está ligado al Poder Judicial. Pero acá les doy un dato. En el 2018, la Contraloría General de la República realizó acciones de control y auditorías donde encontró presuntos responsables penales y lo envió a la Fiscalía y a la vez al Poder Judicial. De los 9.400 auditorías que envió con presuntos responsables, el Poder Judicial al final metió a la cárcel solamente a 78. Imagínense, 78. Algo está pasando también allí. Entonces necesitamos también una reforma de la administración de justicia. Por eso la Convención de Palermo y la Convención de las Naciones Unidas Mérida también tocan estos puntos, ¿no?
se penalizará los sobornos de los funcionarios públicos. Cada estado adoptará las medidas legislativas que sean necesarias para tipificar el delito cuando se cometan internacionalmente. La promesa, el ofrecimiento, la concesión a un funcionario público en forma directa o indirecta a que actúe dicho funcionario o se abstenga de actuar en cumplimiento de sus funciones, eso también son actos corruptos, ¿no? Por eso que en el Perú se amplía y se sube las penas en delitos como el cohecho, en delitos como tráfico de influencia, concusión, el tráfico de influencia, ¿no? El cohecho activo, pasivo, etcétera. Se sube, para eso está ligado más al ámbito sancionatorio, pero eso no nos corresponde a nosotros nos corresponde más el ámbito preventivo, ¿ya? La siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a entrar a normas y buenas prácticas sobre el interés y lucha contra la corrupción, ¿ya? Entonces, en ese contexto, hemos terminado con las normas internacionales que sirvieron que son los antecedentes y además los convenios internacionales que son parte del derecho peruano, como indiqué, a mérito de la cuarta disposición de la Constitución, que pasa a ser parte del ordenamiento normativo. En ese marco existen diversas normas, ¿ya? En materia de y lucha en el Estado, tanto en el sector privado como en el sector público, ojo, para fomentar la implementación del sistema de integridad y prevención de la corrupción, para promover el desarrollo de mecanismos para el fortalecimiento de una cultura de integridad y ver la priorización de los valores y principios éticos. Entonces, ¿cuáles son esas normas? Por ejemplo, tenemos las normas donde se recogen los principios, deberes, prohibiciones éticas que establecen, y estos se establecen, ojo, en el Código de Ética de la Función Pública. Y esto rige para todos los servidores públicos. Donde por primera vez, ¿en qué documento el Estado asume una política para implementar el modelo de integridad? En el Decreto Supremo 092-2017. En el Decreto Supremo 092-2017, el Perú aprueba la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. En ese documento, por primera vez, se incorporan los ejes para la implementación del modelo de integridad. Y tiene 3 ejes: identificar, planificar y tratar riesgos de corrupción. El otro eje es el eje sancionatorio y el otro es fortalecer las políticas de sanción. Y la segunda norma que se aprueba es la ley del Código de Ética de la Función Pública, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo? Contar con instituciones transparentes, íntegras, que practiquen y promuevan la probidad en el ámbito público y el sector empresarial, ¿ya? Entonces, posteriormente se aprueba la ley del Código de Ética de la Función Pública. La siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva, por favor. Correcto. Ahora, para fomentar y facilitar las denuncias por corrupción, y además las oficinas de integridad están encargadas, se aprueba la ley 30.424 sobre responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, ¿ya? Y el decreto legislativo 1352 es el que regula también normas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas. Quiere decir, los funcionarios o terceros que utilizando una persona jurídica han cometido algún acto de corrupción. Y sale el decreto legislativo 1327 de protección para el denunciante y actos de corrupción. Entonces, los ciudadanos o funcionarios que denuncian actos de corrupción tienen derecho a la reserva de su identidad, y esa reserva y ese derecho que ellos solicitan está regulado en el decreto legislativo 1327.
Además, el 1327 establece que las entidades deben ampliar sus canales de denuncias, ¿correcto? Y el reglamento de este decreto legislativo 1327 indica, en su artículo 2, establece de que las oficinas de integridad tienen una relación técnico-formal con la Secretaría Técnica de Integridad Pública de la Presidencia y Consejo de Ministros. Por eso es que la Secretaría Técnica de Integridad de la PCM es el que monitorea y emite normas como órgano rector para que todas las oficinas de integridad de las entidades puedan implementar. Entonces, ¿dónde nace esa relación técnico-formal? Es en el reglamento del decreto legislativo 1327, ¿correcto? Ahí, así se va estructurando las normas que sirven como base para implementar el modelo de integridad. Se establece que las normas jurídicas pueden ser declaradas responsables administrativamente, ¿no? Pasamos la siguiente diapositiva. Entonces, acá entramos ya a ver una recomendación que hizo la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, cómo debe verse el modelo de integridad, ¿no? Vemos nosotros en la parte, en el recuadro derecho, integridad en moradito, ¿no es cierto? En moradito. ¿Qué es integridad en moradito? Y luego tenemos 3 círculos a los costados, los más grandecitos. Sistema, que está en celeste. El otro círculo grandecito al costado de integridad, cultura, que está en moradito, moradito azul. Y el otro circulito más grandecito que está al costado del círculo de integridad pública, rendición de cuentas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se debe ir sistematizando el modelo de integridad de acuerdo a la OCDE? Entonces, el sistema, ¿qué cosa debe tener? La institución debe tener normas, pero sistematizadas. ¿Normas para qué? Que contrarresten actos de corrupción. Para eso se deben emitir procedimientos, directivas. Debe haber estrategias. Debe haber el compromiso de alta dirección y se deben nombrar responsables para que el sistema funcione. Cuando hablamos de cultura, el circulito morado azul que está al costado de integridad, vamos a hablar de la sociedad, quiere decir las personas. Las personas al final de cuentas son los socios externos, que también son los proveedores. Deben informarse sobre las políticas de idoneidad, de transparencia, de responsabilidad de las entidades para que eviten ellos ofrecer actos de corrupción a los funcionarios. Tiene que haber liderazgo, meritocracia. Ahí ustedes hablaban al inicio que la persona íntegra también debe responder a un aspecto meritocrático. Debe haber apertura, debe haber formación. Y en el circulito verde, grandecito, rendición de cuentas, la OCDE dice que debe existir transparencia, además debe haber sanción, debe haber una gestión de riesgos y una participación de todos. Entonces, ese sistema para la OCDE representaría cómo se debe aplicar el modelo de integridad con elementos y componentes objetivos, ¿ya? Objetivos. Entonces, si nosotros vamos a, por ejemplo, analizar el tema de normas, en el punto 4 se debe fijar normas de conducta estrictas para los funcionarios y públicos en concreto. La otra diapositiva, pasamos a la segunda diapositiva. Correcto. Entonces, acá vamos a ver cómo luchar contra la corrupción con un enfoque preventivo. Entonces, la pregunta es, ¿el enfoque preventivo es suficiente? Yo creo que el enfoque preventivo no es suficiente, pero es una herramienta fundamental para contribuir a contrarrestar actos de corrupción. De una cultura de casos reactivos hacia una cultura de integridad. Cuando hablamos de una cultura de casos reactivos, cuando la corrupción salta, es como que cuando el enfermo ya se manifestó el cáncer y va al hospital. Y en el hospital, ¿qué cosa el médico realiza? Acciones paliativas, actos paliativos. Lo mismo pasa en en temas de corrupción. Cuando salta la corrupción, cuando interviene la fiscalía, interviene el Poder Judicial, interviene la Procuraduría, ya es en forma aislada. Reaccionan cuando recién salta la corrupción, pero preventivamente en los sistemas administrativos, en forma preventiva, no existe hasta ahora, bueno, no existía, ahora se está implementando una
una oficina o responsables que implementen modelos de gestión de riesgo para evitar la corrupción en forma preventiva. Por eso hablamos de una cultura reactiva hacia una cultura proactiva, una cultura preventiva, ¿correcto? La siguiente diapositiva. Entonces, actualmente, ¿qué cosa pesa más? Pesa más el enfoque punitivo, ¿no? Cuando ya se cometió el delito, hay que sancionar, sale la fiscalía, por ejemplo, el grupo anticorrupción del fiscal Pérez, ¿no? Al tema Odebrecht, a los cuellos blancos, hasta televisan los juicios, ¿no? Televisan los juicios se hacen famosos, se hace famoso el fiscal, se hace famoso el juez, se hace famoso hasta el procesado, el investigado, en la parte ya sancionatoria, donde ya se generó el delito. Lo podrán meter a la cárcel, pero el daño ya se generó. Entonces, aún poco peso tiene el enfoque de cumplimiento, el enfoque preventivo. El enfoque preventivo tiene dos enfoques, ¿no? Mejor dicho, se divide en dos, en modelo de integridad y en cumplimiento estándar. Por eso hablamos del enfoque cumplimiento. ¿Qué cosa debe cumplirse? Principios y deberes comprendidos en los códigos de ética. Debe haber una cultura de prevención y gestión de riesgos. Debe existir compromiso expreso de alta dirección para implementar este modelo de integridad. Tiene que existir normas de conducta y políticas claras. Tiene que haber una mayor transparencia, mecanismos de denuncia suficientes. Entonces, eso es lo que debe pesar más la parte preventiva, una cultura proactiva y una cultura preventiva para prevenir la corrupción y diversas prácticas cuestionables que van contra la ética. Pero como vemos en la balancita, el rojo, que es la política preventiva en forma aislada, cuando salta recién la corrupción, asisten los órganos jurisdiccionales o los órganos sancionatorios, pero ni siquiera asisten en todos, porque si nosotros analizamos las encuestas o analizamos la realidad, por ejemplo, la Contraloría General de la República, en el 2018 también emitió un informe, la verdad, bastante revelador. De 1.678 municipios, de 1.678 municipios que había hasta el 2018, el 30% de esos municipios distritales, fundamentalmente provincias, no tenían oficinas de control institucional, las denominadas OSIS. No tenía estructurado. De las 1.678, el 30% no tenía. Ahora, de las 1.678 municipalidades, 1.200 en promedio no han recibido una auditoría de control. No ha habido controles, simplemente no han recibido ninguna auditoría de control. Entonces se están dando cuenta de que en la parte preventiva aún hay tarea por hacer. Muchos nos fijamos en la parte sancionatoria, y la parte sancionatoria ya no busca solucionar el problema, ya no busca contrarrestar riesgos, lo que busca es sancionar al que ya cometió el delito, pero eso no nos soluciona el problema. Entonces tenemos que pasar de un enfoque sancionatorio a un enfoque preventivo, de enfoque de integridad y enfoque cumplimiento. Cumplimiento estándar. Tenemos que cumplir todos estos componentes que está en el enfoque cumplimiento y implementado en nuestro sistema de gestión, nos servirá como un modelo preventivo frente a actos de corrupción. No será la solución, pero va a ser una herramienta fundamental. La siguiente diapositiva. Entonces, las buenas prácticas y requisitos legales. Fomentar una cultura de integridad en las organizaciones. Chicos, ¿les parece si continuamos o quieren un pequeño break? A ver, no sé si han... Sí, un pequeño break si fuera posible. Ya, vamos a hacer un pequeño break de 10 minutos. ¿Les parece, por favor? ¿Sí, Carolina? Ok. Un break de 10 minutos. Entonces regresamos a las 8 y... 15, 3 exactos. 15, ¿ya? 8 y 15 regresamos. ¿Me escucha bien, por favor? Sí, Carolina. profesor. Sí, todo bien. Ya, correcto. Entonces ya que andamos un descansito, continuamos por favor. A
ver, ya se encuentran conectados todos. A ver, me comunican. Ya, correcto. Entonces vamos a continuar, ¿no? Vamos a continuar. Ya habíamos indicado que uno de los primeros documentos que sirve como antecedente tanto para el Plan Nacional como la Estrategia de Integridad es el Decreto Supremo 092-2018, ¿no? Donde se aprobó la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. En mérito de ese documento se aprobó el Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Este es mediante el Decreto Supremo 044, un año después, el 2018. Y a consecuencia del Plan de Integridad, se saca el modelo de integridad pública, en cuyo anexo 11 se establece justamente cuáles son los componentes, ¿no? Y esto se aprobó en el 2018 también, al 2021. Entonces son 3 documentos fundamentales que anteceden o que sirven como base jurídica para la implementación del modelo de integridad. La siguiente diapositiva. Correcto, modelo de integridad. Acá ustedes van a percibir qué cosa se entiende por modelo de integridad. El primero es una herramienta, eso hay que tener en cuenta. Para incorporarlo, ¿dónde? En su sistema de gestión de la administración pública. Es una herramienta para facilitar una implementación de acciones en forma transversal, ¿correcto? Para garantizar, ¿qué cosa? Una estrategia interna de integridad y la prevención de la corrupción en cada entidad del Estado. Entonces, entendemos por integridad a un conjunto de principios y herramientas. ¿Ya? Conjunto de principios, valores y herramientas que se incorporan en forma transversal en la administración pública para contrarrestar cualquier acto de corrupción o cualquier conducta antiética. ¿Ya? ¿Correcto? Y entonces, este modelo de integridad, que es una herramienta que está conformado por un conjunto de principios, valores, que nos sirve para implementar en forma transversal en la administración pública, tiene 9 componentes. ¿Ya? Entonces, el modelo de integridad está compuesto por 9 componentes. Esos 9 componentes tienen 36 subcomponentes como propuestas de acción para cada una de ellas y abarcan transversalmente la gestión de las entidades públicas con la finalidad de mejorar la organización de la administración pública para promover la integridad y luchar contra la corrupción. Y uno de los subcomponentes, por ejemplo, es fortalecer los órganos disciplinarios dentro de las entidades. Entonces, lo que tiene que quedar como idea fundamental es que el modelo de integridad es un conjunto de herramientas, principios que facilitan u orientan la implementación en forma transversal de instrumentos para contrarrestar la corrupción o conductas antiéticas. Y el modelo de integridad está conformado por 9 componentes, 36 subcomponentes y 74 actividades en cada una de los subcomponentes que se tiene que implementar. La siguiente diapositiva. ¿Y cuáles son esos 9 componentes? Acá lo tienen ustedes. El primer componente es compromiso de alta dirección. ¿Ya? Ese es el primer componente. El segundo componente es gestión de riesgos. El tercero, políticas de cumplimiento e integridad. Luego vamos a ver qué significa cada uno de ellos. El otro componente, transparencia. El otro es control. El otro es comunicación y capacitación, canal de denuncias y supervisión. Y el que está en el medio es el encargado del modelo de integridad, que son los oficiales de integridad o las oficinas de integridad que tienen en las entidades. Entonces, acá tenemos los 9 componentes del modelo de integridad. Ya hemos indicado que son principios, son normas y procedimientos que orientan la incorporación en forma transversal en la administración pública para contrarrestar actos de corrupción y conductas antiéticas. Estos 9 componentes están acá. Primero, compromiso de alta dirección, gestión de riesgos, políticas de cumplimiento o integridad, transparencia,
Control, ahí entra control interno, control externo, auditorías, luego vamos a ver. Comunicación y capacitación, canal de denuncias, supervisión y monitoreo y compromiso de alta dirección y el encargado del modelo de integridad. Aquí están los 9 componentes que representa el modelo de integridad. Como hemos indicado anteriormente, estos 9 componentes tienen 36 subcomponentes y tiene como 76 actividades adicionales para su implementación en los sistemas de gestión. Pasamos a la siguiente diapositiva. Profesor, ¿el video ya no se proyecta o sí? Sí, por favor, hay que ponerlo para que entiendan cómo consiste. Vamos a ver un videíto pequeño nomás, creo que es 4 minutos nomás. A ver, pon el video, por favor. Perfecto. A ver, vamos a ver un videíto donde la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, en forma muy didáctica, ha elaborado en qué consiste el modelo de integridad. Ahí vamos. De todo lo necesario para crecer, una gran historia, una cultura muy variada e infinidad de riquezas y recursos naturales. Pero existe una barrera que limita su desarrollo: la corrupción. La corrupción sigue siendo uno de los principales problemas de nuestro país. Afecta los derechos de las personas, genera pérdidas económicas y debilita la confianza de la ciudadanía en el Estado y sus funcionarios. La corrupción produce desigualdad, exclusión y desencanto. Por décadas, la lucha contra la corrupción estuvo marcada principalmente por un modelo centrado en la persecución y sanciones de las faltas y los actos delictivos, sin prestar mayor atención a las causas que los originaron. El daño ya estaba hecho y el Perú perdía oportunidades. La sensación de impunidad y la revelación de nuevos y graves casos de corrupción expresaron los límites de un modelo típicamente reactivo, con dificultades para romper el círculo vicioso y repetitivo de la corrupción. Frente a ello, en el Perú emergió la integridad con un enfoque nuevo, centrado en la gestión de riesgos y estándares de cumplimiento, no solo para prevenir y detectar la corrupción, sino para proteger el interés común y mejorar el desempeño ético de los funcionarios públicos. En el año 2018 se aprobó el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, como resultado del análisis de diversas recomendaciones nacionales e internacionales para orientar la implementación de un conjunto de acciones hacia el 2021. Este plan contiene un modelo de integridad para facilitar la comprensión y aplicación de este nuevo enfoque en las entidades del sector público. El modelo de integridad cuenta con 9 componentes, los cuales debidamente articulados permiten aplicar un conjunto de herramientas y orientaciones prácticas para contribuir con una gestión pública moderna, con capacidad para prevenir y actuar oportunamente frente a la corrupción y inherente a la función pública.
uno de los mecanismos de prevención de la corrupción más importantes. Sin este componente, el modelo de integridad estaría incompleto. ¿Quién y en qué plazo las investiga y qué unidad las sanciona o resuelve? Para desarrollar un modelo de integridad sostenible e identificar oportunidades de mejora, es fundamental evaluar periódicamente todos sus componentes. Para lograrlo, pueden aplicarse encuestas, talleres de evaluación y otros estudios. Para instalar el modelo de integridad en una institución, se requiere del aporte de diversas unidades orgánicas y de la participación activa de los servicios públicos. Pero alguien debe articular, monitorear y orientar todo este esfuerzo. La Oficina de Integridad debe desarrollar esta tarea. Este es el modelo de integridad, un modelo de compliance para el sector público, que traerá importantes beneficios para todos. Cuando una entidad lo implementa adecuadamente, no solo contribuye al fortalecimiento de su institución, previene la corrupción y aplica herramientas de una gestión pública moderna. En el Perú, la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros es el rector de la Política de Integridad y Lucha contra la Corrupción y brinda asistencia técnica para su implementación. Para implementar el modelo de integridad en su institución, cuenta con nuestro apoyo. Secretaría de Integridad Pública. Trabajamos juntos por un Perú íntegro. Video. A ver, continuamos. Proyecta la diapositiva. Correcto, esos son los 9 componentes que hemos visto. Continuamos con la siguiente. Los componentes que hemos verificado anteriormente, hacemos una verificación rápida, ¿ya? El primer componente era compromiso de alta dirección, ¿no es cierto? Tiene que ver con la gobernanza y la voluntad política, la comunicación y capacitación, con la capacitación en integridad, comunicación a las contrapartes externos e internos, internos a los funcionarios públicos, externos a los proveedores, para efectos de... Y por ejemplo, ahí se incorpora en los contratos la cláusula de anticorrupción, ¿no? Entonces la cultura de integridad tiene que ir a externos e internos. ¿Quién tiene que hacer ¿Quién tiene que hacer las veces de oficina obligada a que se cumplen estos componentes en la implementación? Son las oficinas de integridad. Estas oficinas de integridad dependen de la entidad, de la autoridad administrativa de más alta jerarquía, para que tenga la fuerza y para que tenga el empuje, tanto político como de recursos humanos para su implementación. El canal de denuncias tiene que ver con por ejemplo, hay canal de denuncias a través de correo electrónico, de plataforma integrada que entra por la PCM o la plataforma o página web de la entidad, o denuncias en forma presencial por la oficina de trámite documentario. Entonces por ahí entra el canal de denuncias. La transparencia abierta y rendición de cuentas. Ahí tenemos 2 tipos de transparencia, como indicábamos anteriormente, la transparencia activa y la transparencia pasiva. Luego vamos a analizar qué significa eso.
La gestión de riesgos tiene que ver con matrices de riesgo, identificación de tratamiento, planificación de riesgos a través de las matrices, supervisión y monitoreo. Hablamos de la efectividad del modelo, vamos supervisando si el modelo se va implementando adecuadamente, y hablamos del control interno y control externo. Esto tiene que ver con los planes de acción y cumplimiento a la implementación de las observaciones hechas por el órgano de control interno, pero desde el punto de vista administrativo. La siguiente diapositiva. Entonces, el componente ahí tenemos, ¿no? Alta dirección. Es el componente 1. Es el punto de partida, de toda la implementación del modelo de integridad, porque depende de alta dirección y la decisión política para, primero, implementar una oficina. En segundo lugar, designar a su oficial de integridad. Y la norma, el decreto, en este caso la directiva 002 y 001 de la Presidencia del Consejo de Ministros 2017 y 2018 establece de que la más alta autoridad administrativa es el responsable de la oficina de integridad. Si todavía no tiene la oficina de integridad, él tiene que conformar dentro de su equipo de alta dirección a un funcionario para que cumpla la función de oficial de integridad. En caso no suceda este supuesto, designa temporalmente al jefe de recursos humanos para que haga las veces de oficial de integridad. Pero lo idóneo es que alta dirección conforme una oficina de alta dirección y designe a un oficial de integridad autónomo con todas las potestades para efectos de que él pueda coordinar con las unidades orgánicas de la entidad para la implementación de este modelo de integridad. ¿Correcto? Entonces, esta es una estrategia de integridad y lucha contra la corrupción y debe partir de una manifestación real de la voluntad política. Para ello, el titular de la institución debe tener claramente establecido no solo la importancia de la implementación de una estrategia de integridad y lucha contra la corrupción, sino que, sobre todo, debe tener la necesidad de priorizar y empoderamiento al funcionario que hace las veces de oficial de integridad para llevar a cabo la implementación. También el componente alta dirección significa de que debe aprobar las normas y procedimientos que permitan la implementación del modelo. Por ejemplo, deben aprobar las directivas o procedimientos o lineamientos de regalos. Para prohibir los regalos, todo hay un procedimiento. El procedimiento para el registro de conflicto de intereses. Tiene que haber procedimientos aprobados por la entidad, en este caso por la alta dirección, ¿no? Si es un gobierno regional, por la alta dirección, quiere decir una resolución regional o una resolución de consejo regional o una reunión de consejo municipal, pero impulsado por el alcalde o por el gobierno regional o por el ministro o por el secretario general si es un ministerio. ¿Ya? Pasamos la diapositiva. Acá tenemos el segundo componente, gestión de riesgos. ¿Ya? Gestión de riesgos. Consiste en la identificación de los procesos más vulnerables de los delitos contra la administración pública. En las encuestas anteriores, los funcionarios públicos advertían que el posible riesgo o el riesgo más alto de corrupción estaba en la elaboración de las bases y en la contratación pública, ¿no es cierto? Entonces, la gestión de riesgo debería apuntar a esas áreas, no solamente en esas áreas, sino con más incidencia, porque ahí se puede ver alguna vulneración, ¿no? Vulneración de los delitos contra la administración pública, o como otras prácticas contrarias a la ética, por ejemplo, que a partir de esa identificación y el tipo de riesgo puede ser operacional, puede ser financiera, puede ser reputacional. Ojo, el riesgo puede ser cualquiera de cualquier naturaleza. Puede ser grave, puede ser no tan grave, pero la incidencia de riesgo tenemos que advertirlo y para eso hay que generar controles. Y para contrarrestar y generar controles, la entidad, a través de su oficial de integridad y la oficina de planeamiento o el quien haga sus veces, tienen que realizar una matriz de riesgos. Y la matriz de riesgos se tiene que elaborar en función a ¿qué? A estos criterios, ¿no? Si es probable o no es probable que suceda actos de corrupción o actos antiéticos en una unidad orgánica determinada. Si es poco probable, se pone como 1. Si es posible, se lo coloca como 2. Si es ocasional, que podría pasar, se lo coloca como 3. Si es probable que pase, se lo coloca como 4.
y si es frecuente, si advierte la frecuencia de posible acto de corrupción, se lo coloca como 5, ¿cierto? Y ahora, el mapa del semáforo, vamos a ver si esa corrupción que es frecuente es insignificante, es menor, o es moderado, o es peligroso, o es catastrófico. Ahí se lo va registrando o se va identificando con colores, ¿no? Si por ejemplo, si esa corrupción que es frecuente es insignificante, se lo coloca amarillo. Si el posible acto de corrupción que es frecuente es menor, se lo coloca tipo naranjita. Pero si este acto de corrupción que tiene como valor 5 y es moderado, ya pasa a ser rojo, ya se prende el rojo. Quiere decir que tienen que hacer matrices de riesgo para controlarlo, y ya pasa a ser peligroso, pasa a ser catastrófico. Entonces, este componente, el segundo componente en gestión de riesgos, tiene como objetivo elaborar matrices para contrarrestar los posibles riesgos que se ha identificado. Y para hacer una matriz de riesgo, ¿qué tiene que analizarse? El contexto. ¿Qué contexto? Por ejemplo, el FODA, ¿ya? La fortaleza, la debilidad, la oportunidad. Cuando un tercero, que es un proveedor o un usuario, viene al funcionario y le dice, por ejemplo, quiero sacar mi registro de vacunas, porque no me vacuna, pero quiero aparecer como vacuna y te doy para una gaseosa o te dejo para tu pasaje. Ese tercero que viene de afuera a ofrecer un acto de corrupción es la amenaza. Dentro del contexto es la amenaza. Si el funcionario acepta ese donativo o esa prebenda para, vulnerando sus funciones, registrarlo, ese funcionario se convierte en una debilidad. ¿Correcto? Entonces, si se advierte esa amenaza y se advierte esa debilidad, tiene que hacerse una matriz de gestión de riesgos. Por ejemplo, puede ser para retirar al funcionario o contratar otro tipo de funcionario que pueda contrarrestar esa actividad de posible riesgo de corrupción. ¿Correcto? Entonces, en este componente hablamos de gestión de riesgos a través de una matriz. La siguiente diapositiva. Componente 3, políticas de integridad. ¿Qué elementos enmarcan la política de integridad como componente 3? Entonces, el modelo de integridad se encuentra en 7 puntos. En este caso, ¿qué cosa tiene que tener la entidad? Por favor, voy a pedir que los participantes pongan en silencio su micro, salvo que deseen participar. Me indican, no hay problema, podemos conversar. Entonces, en el tercer componente, modelo de integridad, la entidad debe tener un código de ética de la función pública, debe tener sus políticas o sus procedimientos de conflicto de intereses, cómo debe actuar en un posible acto de conflicto de intereses de un funcionario o de un miembro de comité, debe tener, ¿qué cosa? Una directiva o un procedimiento sobre política de regalos, cortesías o atenciones, cuándo una política de regalos está prohibido y cuándo sí puede ser permitido, ¿no? Debe tener un procedimiento o una directiva sobre debida diligencia. Cuando hablamos de debida diligencia es que se va a implementar una plataforma donde se va a incorporar la información tanto de antecedentes penales, del registro de deudas de alimentos, de funcionarios que han sido inhabilitados, para que cuando la entidad quiera contratar, verifique en ese sistema todos los antecedentes del posible candidato a ser nombrado o designado. A eso se llama la política de debida diligencia, ¿correcto? Debe haber un procedimiento o una directiva para prohibir los incentivos o también para reconocer al funcionario que cumple en forma ética, en forma idónea, su función pública. También hay que reconocer, hay que incentivar, ¿cierto? También debe tener una política de contratación de personal, obviamente respetando la debida diligencia, y hacer acciones de implementación. Entonces, el componente 3 de política de integridad corresponde a esas tareas que debe cumplir la entidad dentro del marco de la implementación del modelo. Vamos al componente 4. La otra diapositiva. Componente 4, transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas. Este componente es fundamental porque además hay una regulación, justo que le estaba revisando, hay una directiva o una resolución directoral 11-2021, JUS, porque esto saca el Ministerio de Justicia del 24 de marzo del 2021,
donde establece los lineamientos para la implementación y actualización del portal de transparencia de la entidad o de toda la administración pública. Entonces, cuando hablamos del portal de transparencia de la administración pública, hablamos de dos tipos de transparencia: transparencia pasiva y transparencia activa. La transparencia activa o proactiva es lo que realiza la propia administración, ¿ya? Cuando, por ejemplo, cuando en su portal pone quiénes son sus funcionarios, cuánto ganan sus funcionarios, cuáles son las obras de bienes y servicios que en ese proceso se han licitado o están en proceso de licitación, cuánto de presupuesto ya se ejecutó, o una unidad orgánica ha puesto mal su presupuesto, entonces va a corregir, tiene que publicar el plan de sinceramiento del presupuesto. Entonces, a ese tipo de transparencia se llama la transparencia activa, cuando la administración es el obligado a publicar, ¿correcto? Y cuando hablamos de una transparencia pasiva, cuando el pedido de información viene de afuera, a través de la Ley de Acceso a la Información Pública. Entonces, la Ley de Acceso a la Información Pública establece que todo ciudadano tiene derecho de solicitar a la administración información solamente, y la administración puede calificar, y si esa información es reservada, confidencial o por mandato de la ley no se lo puede indicar, bueno, lo contestará de esa manera en un plazo de ley, ¿ya? Entonces, eso significa el componente 4, transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas, en forma resumida. Vayamos al componente 5. El componente 5, controles internos, externos y auditoría. ¿Qué cosa dentro del modelo de integrar este componente? Obliga a qué cosa? A implementar un sistema de control que garantice el cumplimiento efectivo de las normas, ojo, a través del control interno y a través del empoderamiento al comité respectivo que hace este tipo de control. También se debe dar facilidades para el control gubernamental, ¿no? Que brinda la Oficina de Contraloría a través de sus auditorías, tanto de acompañamiento o observaciones. Y cuando hay una observación, la entidad debe hacer un plan de acción para implementar y corregir las observaciones realizadas por el órgano de control. Y los controles externos para brindar el soporte logístico a las sociedades de auditoría, cumpliendo las recomendaciones que formulan, obviamente, las sociedades de auditoría para garantizar la autonomía y la independencia de la empresa auditora. Ese es el componente 5. Componente 6. Vamos al componente 6. Componente 6, comunicación y capacitación. Entonces, estén concientizados y estén concientizados de la importancia de la implementación de los componentes del modelo de integración. Se tienen que hacer capacitaciones. Inducción, ¿en qué? En este modelo, en los componentes del modelo. Hay que hacer inducción en integridad al personal, hay que capacitar permanentemente en políticas de integridad. No se escucha, hay problemas creo que con el audio del profesor. Es un proceso de checkings, ¿no? Profesor. Evaluación del clima laboral. También es parte del componente 6. Evaluación del nivel de satisfacción. Eso, sí, adelante. Sí, profesor Alfredo, disculpe, ¿puedes repetir desde el componente 6, por favor? Porque no hemos logrado escucharlo y se puede pegar, por favor, más al micrófono, porque no se entendió. Gracias. Sí, a ver, ¿los demás me han escuchado, por favor? Profesor, lo que pasa es que tengo un pequeño problema de conectividad. A ver, vamos a ver. Tuvimos problemas de conectividad. Vuélvelo a repetir nada más esta parte del componente 6, por favor. Ya, correcto. ¿Ahora se me escucha bien? Sí. Correcto. El componente 6 está relacionado a la comunicación y capacitación. Indicábamos de que los funcionarios, tanto la alta dirección como los funcionarios de las unidades orgánicas o de las unidades de organización de la entidad, para estar concientizados
y facilitar la incorporación o la implementación del modelo de integridad, deben recibir charlas de integridad del personal. ¿Y quién debe promover e impulsar estas charlas de integridad para incorporar el modelo de integridad? Es el oficial de integridad, que es designado por la autoridad de más alta jerarquía de su entidad. Además, deben realizar capacitaciones permanentes en políticas de integridad, en aspectos de conceptos de ética, en conceptos de moralidad pública. Además, este componente también permite hacer la comunicación en políticas de cumplimiento. ¿Ya? Hablábamos políticas de cumplimiento. Hay que comunicar en el portal si es que se han cumplido o no con aprobar las directivas. Ponía el ejemplo, por ejemplo, hablaba yo de la directiva de gestión de regalos, si se aprobó o no se aprobó una directiva de gestión de regalos en la entidad. Si no se cumplió, se pone no, pues, ¿no? ¿Se cumplió o no se cumplió de aprobar los lineamientos o directivas para gestión de intereses? ¿Se cumplió o no o la entidad cumplió o no cumplió de implementar su plataforma de registro de visitas sobre conflicto de intereses? Hay que comunicar. Toda esa comunicación, incluyendo la evaluación del clima laboral y la evaluación del nivel de satisfacción de esas implementaciones, corresponde al componente 6. Son aspectos en resumidas cuentas, son tareas o subcomponentes que tienen que cumplirse en el componente 6. Vamos al componente 7. Correcto, componente 7, canal de denuncias. ¿No es cierto? En este componente es fundamental, porque a través del canal de denuncias, uno o la entidad llega a conocer sobre presuntos actos de corrupción de los funcionarios, sobre reclamos que hace la ciudadanía, o cuando hace consultas o pone a conocimiento de un mal funcionamiento de un servicio. Entonces, el canal de denuncias consiste por eso en la implementación de canales apropiadas, pero además el tratamiento de las denuncias. La entidad está obligada y además va a ser supervisado por la oficina de transparencia del Ministerio de Justicia, porque ellos ven la transparencia activa y la transparencia pasiva. Ellos verifican si la entidad, por ejemplo, tiene un canal de denuncias. ¿Qué tipo de canal de denuncias? Puede ser por llamadas telefónicas, por su correo electrónico de la Oficina de Integridad o del área que haga sus veces, si se facilita la presentación en forma presencial por su dirección de trámite documentario, o tienen una plataforma con un formulario para que el ciudadano pueda llenar su reclamo, su queja o su denuncia. Entonces, estos canales de denuncia son fundamentales para el ingreso de las denuncias o recibir los reclamos de los ciudadanos o de los pacientes o de los consumidores, dependiendo del caso. Y para ese efecto, el Estado aprobó el decreto legislativo 1327, donde se han establecido medidas para la protección del denunciante, para las víctimas y los testigos. Entonces, todas las denuncias están protegidas por el principio de reserva, para evitar que un servidor que denuncie, por ejemplo, a un funcionario de alta dirección, para evitar cualquier venganza, ¿no? Que lo pueda, por ejemplo, remover, no permitirle trabajar. Entonces se protege su identidad y además se protege cualquier viso de identificación del denunciante. Y además se establecen los mecanismos y tratamientos de la denuncia. A qué oficina pasa, en cuánto tiempo se resuelve, y se le debe hacer de conocimiento en forma reservada también al denunciante. Entonces, este es un mecanismo fundamental denominado componente canal de denuncia. Además, el canal de denuncias nos va a permitir identificar algunos lineamientos para la gestión de riesgos, para las matrices de riesgo, porque a través del canal de denuncias se identifica los posibles riesgos en los procesos o subprocesos de la administración, ¿no? De los procedimientos administrativos. Vamos al componente 8. Supervisión y monitoreo del modelo. Este componente permite ir evaluando en forma anual o en forma trimestral, dependiendo del plazo del componente del modelo, quiere decir de la implementación de estos componentes en los sistemas de gestión.
La alta dirección, ojo, también debe incorporar en los documentos de gestión las políticas de integridad, tanto en el plan estratégico institucional como en el plan operativo institucional. Y la Oficina de Integridad debe aprobar su plan operativo institucional en relación o en consistencia del modelo de integridad y se hace el monitoreo en cumplimiento por año, por trimestre, por metas, y eso va a depender cómo está implementando la entidad. Entonces, en ese consiste el monitoreo del componente 8. Vamos al componente 9, el último componente. El componente 9 es el encargado de integridad. Como indicaba la directiva 002 de la Presidencia del Consejo de Ministros del 2018, establece que el encargado de integridad es la autoridad administrativa de más alta jerarquía o el oficial de integridad en la medida que haya sido designado por una resolución o una norma que indique de igual naturaleza. Entonces, por ejemplo, en los ministerios hay una oficina o una dirección de integridad y el jefe de esa oficina es el oficial de integridad de esa institución y es el encargado de hacer cumplir, de monitorear y evaluar el cumplimiento de la implementación de este modelo de integridad. Además, el de asesorar y acompañar a los órganos desconcentrados o descentralizados para la implementación de estos componentes en sus entidades que correspondan. Entonces, por eso es importante, el encargado de integridad debe ser parte o debe estar en la estructura de la más alta dirección. En algunos ministerios, esta oficina depende del ministro, en algunos ministerios depende de la Secretaría General. En los gobiernos regionales deberían depender del gobierno regional o del gerente regional, para efectos de darle el peso y a la vez el compromiso de alta dirección es darle recursos económicos, recursos humanos para permitir implementar los componentes del modelo de integridad. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, terminado la explicación, vamos a hacer un pequeño trabajo, una actividad de evaluación. Ya se tiene que presentar la identificación de un problema vinculado al modelo de integridad de la entidad seleccionada. Entonces, ¿qué cosa vamos a hacer? Cada grupo debe contar con un modelo de integridad en su entidad o institución o región. Para realizar el trabajo, los grupos utilizan Google Sheet, la cual se deberá tener más de 5, no debe tener más de 5 diapositivas y debe considerar al menos un organizador visual, llámese mapa conceptual, diagrama o flujograma. Debe contextualizar el problema a la entidad. Hay que describir al menos 3 situaciones en las que se evidencian problemas, tales como noticias, denuncias, diagnósticos internos. Ojo, deben establecer la relación entre problema identificado vinculando con el modelo de integridad que acabamos de analizar y las situaciones concretas que se han identificado. Hay que identificar las áreas y los actores involucrados de su institución. La otra diapositiva, que son indicaciones. ¿Correcto? Además, hay que hacer una descripción de las competencias del área que se han identificado y los actores involucrados. ¿Correcto? Hay que sustentar a través de documentos de gestión de la entidad o institución. A la vez hay que establecer relación entre las áreas, actores involucrados y el problema identificado. Los grupos podrán presentar un avance del trabajo durante esta clase. Vamos a ver los grupos cómo van avanzando. Voy a preguntar a cada grupo qué tema han escogido y cómo van a implementar su plan de acción para contrarrestar un posible inconducta funcional o un posible riesgo de acto corrupción. El 10, los participantes podrán hacer una consulta y pedir aclaraciones, ojo al docente, a través de sus trabajos, a través del foro de consultas, ¿ya? Una vez terminado, eso va a ser calificado a través de las rúbricas que ustedes ya conocen. Por favor, los grupos, pónganse a trabajar. En unos 3 minutos voy a consultar a cada grupo qué unidad orgánica o qué unidad de organización han escogido, qué problema han identificado, aplicando el modelo de integridad para dar solución o contrarrestar acto de corrupción. ¿Correcto? Carolina, entiendo que ya ahí los grupos están realizados. ¿Ya están conformados?
Sí, vamos a trabajar por regiones, ¿ok? Y ya les hemos compartido el enlace, los enlaces del Google Slide por el chat del Zoom, perdón, por el chat del WhatsApp, ¿ok? En unos momentos lo vamos a compartir aquí por el chat del Zoom para que puedan ir accediendo, ¿ok? Por favor, Wilmer, si me puedes ayudar compartiendo los enlaces por aquí. Para esta actividad, en realidad, vamos a reunirnos en salas pequeñas, ¿ok? Vamos a coordinar y como dice el profesor, vamos a ir seleccionando, ¿no? La entidad o el tema en sí en base a la cual vamos a trabajar. ¿Ok? Y el profesor va a pasar por las pequeñas aulas del Zoom para poder orientarlos y encaminarlos en caso ustedes presenten alguna dificultad. ¿Ok? Ahora, para esta actividad van a tener hasta el día lunes, ¿ok? Van a tener hasta el día lunes para poder presentar esta actividad, ¿ya? Y no sé si alguno o alguna tiene alguna duda o consulta. Sí, licenciada, consulta. ¿Qué tiempo tenemos ahora, dado que ya estamos Ahorita, sobre la hora? ahorita básicamente vamos a tener 15 minutos, ¿ok? Como les digo, básicamente es para que ustedes, como ya yo les solicité el día de ayer que tengan el modelo de integridad de su entidad, de su institución o de la región, entonces ya ustedes han debido, ¿no? O deben de tenerlo para la clase de hoy. Entonces, en base a ello, ¿ok? En base a ello, ustedes van a ir trabajando, ¿ok? Van a elegir el tema, el profesor les va a ayudar a elegir y luego van a poder, posterior a eso, se van a poder reunir para trabajar, ¿ok? Otra consulta, licenciada. ¿Y si no se tiene el modelo de integridad? Van a tener que buscarlo entonces en este momento porque tienen que darle la No, no, idea no. al profesor. No, la consulta es que no lo hemos ubicado, si es que no se tiene la entidad, no lo tiene, ese modelo de integridad. Profesor, en este caso, ¿qué se haría? A ver, si su entidad no tiene un modelo de integridad, nosotros hemos visto cuáles son los componentes. Entonces eso sería, por Ok, ejemplo, o eso sería un riesgo, por ejemplo, para la entidad, ¿no? El no ok, tener y cuál sería la acción para implementar, ¿no? ok. Ya, doctor. Ya, profesor, gracias. Una pregunta, profesor. ¿Hasta qué nivel, cuáles son los niveles que en las instituciones del Estado se aplica este modelo? ¿Hay un nivel nacional, regional, local? ¿En todos los niveles, en las instituciones de todos los niveles se aplica esto? Al ser una política nacional, esto se está aplicando en todas las entidades del Estado, tanto horizontal, llámese poder ejecutivo, legislativo y judicial, y en forma vertical, gobierno nacional, regional y local. Es una política nacional. Esto está entrando con fuerza. Ok, entonces, ¿tenemos alguna otra consulta? Bien, entonces vamos rápidamente a las pequeñas aulas del Zoom, ¿ok? Para ir trabajando. De igual modo, si tienen alguna duda, ¿ok? El profesor no se preocupe que los va a ir orientando y encaminando, ¿ok? Y también vamos a tener un foro de consultas, ¿ok? Este foro de consultas ustedes pueden realizar valga la redundancia, cualquier consulta o pregunta, ¿ok? Directo al tema y el profesor los va a atender. O en todo caso pueden remitirme la consulta a mí y yo se la derivo al profesor, ¿ok? Entonces nos vamos a trabajar en pequeñas aulas de Zoom. Voy a entrar de aula en aula para ir orientándoles, así que empezamos de una vez, por favor. Así es, ok. Ya, ok. Estaba con el grupo La Libertad. Sí, doctor, si desea lo comparto. Sí, a ver, ¿qué han identificado? ¿Qué han identificado? ¿Qué problema en un proceso o un subproceso han identificado? Bueno, primero, como le que estábamos comentando, nosotros en la región La Libertad tenemos un poco de avance en cuanto al modelo de integridad, porque ya tenemos un acuerdo regional del Consejo Regional
donde ya tenemos a un encargado del modelo de integridad, que es un abogado, es el doctor William León Huertas, y él también es el coordinador de la Unidad Funcional de Integridad Institucional del Gobierno Regional La Libertad. Ya hay un compromiso decidido desde la alta dirección, hay un trabajo en la gestión de riesgo con un registro de declaraciones juradas de todos los gerentes y principales funcionarios de las entidades. Hay también las políticas de integridad, hay las alianzas y coordinaciones con las principales instituciones de la región para el monitoreo del ingreso a la administración pública a través de la meritocracia. Se está verificando que todos cumplan con las indicaciones de servir. Doctora Morote, solamente para orientar, ¿ya? Para orientarles más o menos. El trabajo consiste, si bien es cierto, me parece perfecto ese avance que me alegra que la institución ya tenga un oficial de integridad, pero lo que nosotros buscamos es que justamente aplicando los modelos de integridad se identifique un riesgo, un problema en un proceso o en un subproceso. Sí, ¿Ya? lo que nosotros hemos identificado, un problema que generalmente se puede dar en todas las gerencias, es las denuncias sobre favorecimiento a un proveedor en una licitación pública. El área involucrada sería el área de abastecimiento y o logística, y la descripción de la competencia del área y actores involucrados pertenece al comité de selección. En cuanto a la relación entre las áreas y actores involucrados y el problema identificado, habíamos puesto que el comité está a cargo de la evaluación y selección del proveedor. Y ahí nos hemos quedado, doctor. Ya, correcto. Entonces ahí tiene que haber, ya se identificó un posible conflicto de intereses, ¿no es cierto? Entonces, el plan de acción, ¿qué se tiene que hacer? ¿Quiénes tienen que participar y en qué plazo tienen que participar? ¿Ya? El plan de acción. Están avanzando muy bien, me parece perfecto. Ya. Gracias, doctor. Ahí el plan de acción sería, si identificamos una denuncia, inmediatamente mandar para investigación a la OSI, a Secretaría. Claro, la primera Técnica. sería pedir que se abstenga si es miembro del comité, que se abstenga el miembro del comité, ¿no? Ya. Ahora, ¿y quién tiene que pedir? Me imagino que es la autoridad superior o el presidente del comité, va a depender eso. ¿En qué plazo tendría que hacerlo? 24 horas, 2 días hábiles, un día hábil. ¿Y quiénes tienen que participar para cambiar? ¿En qué plazo se tiene que cambiar, no? ¿Con qué norma? ¿Con qué razón? Entonces, ese es el plan de acción. ¿En qué plazos? ¿En qué tiempo? ¿Quiénes intervienen? Ahí en tu mapa conceptual ya lo pone. Pero está bien, esa es la idea. Ya, doctor, gracias. Perfecto. Carolina, ahora sí nos vamos. Primero hay que ver si el grupo de repente 5 o 6 tiene alguna duda, que son los 2 grupos que faltó pasar por las aulas. Ya, correcto. A ver, el grupo 5 y 6. Pon el 5, por favor. A ver, en el grupo 5 tenemos a Isabel Gago, Jaime Sosa, José Arrunátegui, Maribel Janampa, María Castillo, Milda Milla y Rosario Siriaco. Ya. Sí. ¿Tienen alguna consulta del grupo 5, por favor? Profesor, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Mire, nosotros estamos viendo qué plan podríamos hacer, pero dentro de la institución ya existe, por ejemplo, el plan de acción anual para la implementación del sistema de control interno, en donde se tiene que registrar los riesgos de corrupción que pueda haber dentro de la institución, ¿no? Dado logística, el área de medicamentos, el área de atención al paciente. Eso podría ser dentro de lo que... Claro, por supuesto. Del trabajo, ¿no? Bien, en gestión de riesgos se está trabajando de 2 formas, ¿no? La Contraloría está incorporando una gestión de riesgos para prevenir cuestiones en materia netamente económicas, pero la gestión de riesgo de integridad va mucho más allá, ¿no? Tiene que ver con, por ejemplo, el mal uso del poder político, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, me parece perfecto. Si ya tienes ese modelo de gestión de riesgo, hay que avanzar. Esa es la idea, ¿ya? Porque ahí sí ya tienes la matriz, tienes quienes participan, cuáles son los componentes y cuáles son los riesgos a subsanar y cuál es el plan de acción que se tiene que aplicar. Perfecto, está bien. Eso hay que seguir esa línea. Bien, profesor, gracias. No, correcto. Vamos con el grupo 6, que falta grupo 6, Carolina, por favor. A ver, profesor, en el grupo 6 está Ana Melba, Pablo Chum,
y Raquel Martel y Victoria Rivera. ¿Alguno o alguna tiene alguna duda o consulta referente a la actividad, por favor? Bien, doctor, nosotros estábamos trabajando en el grupo en relación a los componentes, ¿no? Estábamos formando, aplicando los primeros pasos, que es la alta dirección, estábamos haciendo la implementación de la oficina de integridad, quienes lo están conformando, quién es el oficial de integridad, o sea, estábamos trabajando el paso a paso para poder tener, y luego estamos en el paso 2 en la gestión de riesgos para poder hacer nuestra matriz, de acuerdo a eso, hacer la priorización de riesgos, ¿no? En relación a lo que es... Correcto. En la matriz de riesgo, ¿qué problema han identificado? ¿Qué riesgo han identificado? El problema de corrupción también en lo que corresponde a los procesos de licitación, porque es en la mayoría que está en la parte logística a través de los proveedores, porque a veces son direccionados, ¿no? Entonces, por ahí nosotros estábamos ya trabajando eso. Ya, perfecto, perfecto. Entonces, ese es un buen tema en el cual has identificado de los actores externos que en contubernio, me imagino yo, con los que van a tomar decisiones para efectos de direccionar la licitación pública. Entonces, para evitar ese riesgo, ¿quiénes tienen que actuar? ¿No? Sí, exacto, exacto. Perfecto. Ya, para eso tenemos que tener nuestro oficial de integridad. Ese es el tema de fondo, ese es el tema del trabajo. ¿Quiénes tienen que actuar? ¿En qué tiempo? ¿Qué funciones tienen que hacer? Y para efectos de contrarrestar ese riesgo que tú has advertido. Me parece perfecto. Por ahí va la línea. Por ahí va la línea. Gracias, profesor. Listo. Carolina, creo que damos por cerrado la clase de hoy. Les agradezco a todos los participantes, primero por el compromiso que han tenido de inscribirse en este curso tan importante. Y nos vemos en la siguiente unidad 2 para ir fortaleciendo el modelo de integridad y la implementación en la entidad pública para luchar contra la corrupción y contrarrestar cualquier acto antiético. En la Escuela de Salud Pública todos somos integridad, ¿ya? Buenas noches y cualquier cosa en el foro de consultas. Bien, muchísimas gracias, profesor. Nos estamos viendo el día lunes, ¿ok? Para continuar con nuestra sesión número 2. Solamente para recordarles, ¿ok? Que tiene la fecha de vencimiento de su actividad de evaluación número 2 del curso 1, este sábado 28, ¿ok? Y la actividad del día de hoy la presentan hasta el día lunes 30, ¿ok? Cualquier duda o consulta estamos comunicándonos. Y las que faltan, por favor, completar la encuesta, no se olviden, traten de hacerlo el día de hoy, por favor, ¿sí? Muchas gracias, profesor Alfredo, que tengan un lindo fin de semana, nos estamos viendo el día lunes. Gracias a todos y todas. Cuídense. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, cuídense, hasta el día lunes, nos vemos. Buenas noches, hasta el lunes. Chao, hasta el día lunes, cuídense. Hasta el lunes, buenas noches, profesor. Carito, hasta el lunes. Gracias, chao. Sandro, cuídate. Gracias, Sandro. Luego, hasta el lunes, que tengan un bonito fin de Hasta el semana. lunes, gracias, igual tú. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, señorita Carolina. Buenas noches, hasta la Nos próxima. vemos. Gracias, A María. todos, nos buenas vemos. noches. Buenas noches.